Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola María Inés, hace hartos días que no nos vemos en realidad, hay que ser franco. Así Oye, es, sí. qué bueno, te das cuenta como todo lo que comienza tiene un final. Qué bonito, este es nuestro último programa, al menos de la temporada, así que vamos a tener un súper bonito programa, fíjate. Yo estoy re entusiasmada con el tema porque tiene que ver con el corazón del derecho. Fíjate Vamos a que, hablar de... fíjate Debe. que estoy ansioso y quiero saber de qué vamos a hablar. Hemos hecho un poco de propaganda, pero tú lo sabes mejor que yo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Fíjate, ¿tú sabes cómo y por qué nacieron los abogados básicamente, ¿no es cierto? Que es la misión que tenemos como institución, los abogados, que es defender básicamente los derechos de las personas frente al poder total del Estado. Y una de las partes donde más se evidencia esta defensa es a través de la mayor de las fuerzas que tiene el Estado, que es el poder de meter preso, de castigar a través del derecho penal. Entonces Lo vamos que, a lo ver ahora que, los derechos de los imputados Ujú. y vamos a ver también otra parte que también es bien bonita, para mi gusto, que es la visión de alguien que está partiendo en el derecho, que tiene ganas de ir hacia el área penal y que está viviendo la posibilidad de estudiar derecho en pandemia. ¿Te Oye, mira, imaginas lo que es qué partir estudiando interesante. derecho sin conocer a tus compañeros de curso? O sea, eso vamos a tener que verlo ahora. Así es, Interesante para todas las personas que nos están viendo a través de Radio Monos con Navaja, www.radiosconnavaja.cl, también en www.icalmedia.cl y en la página de Facebook de Monos con Navaja. Y a todos aquellos que nos van a ver en el hablemos futuro de en las repeticiones de este programa, a lo mejor usted nos está viendo ahora en el año 2028. Saludos. Este programa se desarrolló en el año 2021, cuando estábamos en pandemia en el en planeta, 2020 partimos. en el año 2020, y hoy día, que es enero del año 2021, estamos acá. Y estoy ansioso, Marines, porque efectivamente tenemos dos invitados espectaculares. ¿Ah? Por una Sí, de parte, lujo. como bien lo dices tú, un abogado penalista de fuste, un abogado que lleva causas de mucha notoriedad pública y algunas Sí, donde representa personas sin notoriedad pública también, por que fue supuesto. defensor público. Vamos a hablar sobre eso, y una estudiante de Derecho. ¿Y con qué vamos a partir hoy día, Marines? A ver, pon tú el Partamos tema. por los más jovencitos, ¿no es cierto? Partamos por nuestra estudiante Javiera Navarrete Muñoz. Ella es estudiante de primer año de Derecho, segundo semestre, porque ahora son semestrales las carreras, en la Universidad Mayor. Hola Javiera, ¿cómo estás? Qué rico Hola, tenerte por acá. un gusto también tenerlo, que me tengan acá, estar con ustedes y poder compartir Oye, mi experiencia. sí, qué bueno. Javiera, es que tú tienes Hola, una Javiera. experiencia que es Hola, única probablemente en la historia, que es haber aprendido derecho, partir en derecho a través de Internet. Tú estás haciendo toda tu primer año de carrera universitaria online. Eso es totalmente nuevo en la historia, así como ha sido nuevo para nosotros, para todos los abogados, enfrentarnos a que todo se está desarrollando por Zoom, salvo las causas civiles que están suspendidas en general, los probatorios, pero las causas laborales, penales y de familia están funcionando online, como tú estás aprendiendo. ¿Cómo claro, ha sido para ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo así has podido conocer a tus compañeros? ¿Cómo es esto de estudiar online? es mucho más solitario, al menos Seguro. en mi caso. Creo que depende del estudiante. Eh, yo al menos me doy mucho más cuando es presencial. Me cuesta desenvolverme cuando en esto online, al menos con ¿Ya? mis compañeros. Entonces, claro, es mucho más solitario, es estudiar solo, ver las clases solo en tu escritorio, en tu pieza, y es más difícil concentrarse porque hay muchos factores de distracción en la casa de uno, estando uno solo, en comparación a estar en un aula. Entonces es Claro. más difícil, aunque también tiene ciertas comodidades, como por ejemplo, yo estudio viendo las sesiones nuevamente. A lo mejor me perdí algún punto y lo repito hasta que queda claro, repito la explicación de la profesora y voy tomando apunte. Entonces, tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas.
Javiera, ¿cómo es la malla curricular de una persona que está en primer semestre de tu carrera? ¿Qué ramos tienes? Recuerda que este programa lo están viendo y lo van a ver en las repeticiones, personas que a lo mejor tienen la intención de estudiar Derecho, y lo que tú digas puede significar una decisión de estudiar o de no estudiar Derecho. Cuéntanos, ¿qué es lo que estudia un joven en Derecho? El primer semestre nosotros partimos con el ramo más importante, era Introducción al Derecho, porque era ramo requisito para ya después pasar a Derecho Civil y otras cosas. Ahí, por ejemplo, partimos con el concepto de derecho, la ambigüedad que tiene cómo nace el derecho y ese tipo de cosas. Es un ramo súper bonito, a mí me costó al principio, pero después le tomé el ritmo y lo disfruté mucho. El profe era muy bueno. ¿Cómo se llama el profesor? Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, Luis un profesor conocido. ¿Y qué otros ramos tienes en la carrera hasta el momento? ¿Qué otros ramos has tenido en el primer semestre? El primer semestre también empecé con Derecho Romano, que en la Universidad Mayor lo tienen registrado como Evolución de las Instituciones Jurídicas con el profesor Dávila, Oscar Dávila. También tuve competencias académicas universitarias, pero que este es un ramo de la universidad, donde te ayudan a desenvolverte, te enseñan hábitos de estudio y distintas cosas, que a veces también lo enfocaban a la carrera. Oye, dígame. Una consulta, así la más básica, ¿por qué decidiste estudiar Derecho y no otra carrera? Mira, me sacaste la pregunta de la boca. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho, Javiera? Yo me costó mucho encontrar mi carrera, pero tuve una profesora en la media que fue vital para mí, que se llamaba la profesora Mónica. Cuando estaba en tercero medio, ella era mi profesora jefe y era profesora de lenguaje también, muy buena profesora que salió del pedagógico, y nos tocó argumentación y debate con ella. Entonces, yo quería estudiar psicología, pero ella me hizo ver que tenía muy buenas facultades y me manejaba muy bien en lo que era argumentar, discutir y convencer, persuadir a las personas, y en los debates me desenvolvía muy bien, me iba bien, o sea, podía armar argumentos y tomar las posturas que se me diera. Entonces, ¿qué es lo que hace un abogado? ¿Qué es lo que hace un abogado? Po? Entonces, la profesora un día me agarró y me dijo, ¿sabes cómo te veo yo a ti? Yo te veo estudiando Derecho, te veo de abogada. Y ahí se me metió la idea en la cabeza, eso fue en tercero medio, y ya en cuarto medio entré con que quería estudiar Derecho. Y para allá fui. Ya. Oye, ¿sabes qué? Tengo una persona que nos está haciendo una pregunta. Hay personas que me escriben a mi WhatsApp y hay un joven que toda la semana nos ha hecho alguna pregunta en este programa y me dicen, ¿para qué se estudia Derecho Romano, algo tan viejo y tan antiguo? ¿De qué sirve hoy día eso? Porque aún existen cosas del derecho romano en el derecho vigente, en el derecho civil sobre todo y en el derecho comercial. Que yo aún no estudio derecho comercial, pero en segundo semestre ya me introdujeron a derecho civil y hay varias cosas de derecho romano que tienen que estar sabidas para derecho civil. O sea, y aparte, sí, igual es bonito, a lo mejor algunos lo pueden encontrar un poco latero porque es mucha historia, o sea, empezamos desde muy lejos, pero cuando ya se empieza a avanzar, uno, si le toma el ritmo y el gusto, puede ser muy bonito. Sobre todo cuando entramos al nacimiento del constitucionalismo, fue algo que a mí me gustó mucho en Romano. Fíjate, y aparte que conocer la historia de dónde vienen las instituciones te permite saber para qué servimos como abogados. De hecho, la propia palabra abogado viene de advocato, de la advocación, los abogados tenían que recitar a los dioses y tenían que recitar siempre igual. Y si se equivocaba era una señal de los dioses que se había equivocado y por lo tanto podía perder el juicio por repetir mal, y de ahí vienen las acciones que tienen que ser bastante rituales. Y eso por supuesto ha ido cambiando y evolucionando, pero te permite entender un poco cuál es la necesidad de uno, de la existencia de los abogados. El ser humano, los ciudadanos en general nos enfrentamos a un Estado que tiene el poder incluso hasta hace algunos años de matar a una persona si era culpable de ciertos delitos. Tienen la facultad de encerrarnos de por vida o por muchos años, o de castigarnos de maneras muy intensas,
Entonces tiene que haber alguien que haga valer estos derechos que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, Oye, para que Marines, el Estado no abuse. Y eso es el Marines, derecho penal. sí, ¿Sí? Marines, antes de llevarte a esa parte, me gustaría, ya que hemos vivido una etapa tan especial de nuestras vidas, en pandemia, Rarísima, con ¿no? cuarentena, con toque de queda, con estado de emergencia, hemos visto como el derecho, junto con la salud, hoy día están todos los días en televisión, están en primer orden de importancia. Las normas que surgen, todas las semanas se Así es. dictan normas nuevas. Hay lugares de Chile y de otros lugares del planeta que pasan a etapas o fases donde retroceden o avanzan de fase 2 a fase 3, fase 4. Esas son normas que se van dictando. Todas las normas sanitarias que se nos aplican, las sanciones para los jóvenes que van a fiestas, etcétera, desafortunadamente, son normas jurídicas. Quisiera preguntar a Javiera, quiero saber tu opinión como persona respecto de la realidad actual de Chile en pandemia. ¿Cómo ves tú nuestra realidad desde el punto de vista de la aplicación de normas? ¿Tienes alguna idea al respecto? Em, Personalmente, el tema de las fases y eso, encuentro que es un buen plan, que lo que sí a lo mejor en primeras instancias lo que faltaba era a lo mejor regular que se cumplieran las normas, porque quizá a lo mejor yo iba a comprar y no había ningún funcionario público regulando o viendo quién sale, pidiendo los salvoconductos y ese tipo de cosas. A lo mejor fui al súper y tenían que pedirme salvoconducto y no había ningún carabinero y no me lo pidieron. Faltaba fiscalización. Fiscalización, sí. Ahora se ha visto más fiscalización, eh, pero de igual manera siento que a lo mejor deberíamos haberle tomado el peso un poco antes y hacer todo lo que se está haciendo ahora antes, porque ahora qué pasa con la gente, que la gente le perdió el miedo y hace lo que quiere. Entonces, toda la semana hay fiestas clandestinas y un montón de cosas. Entonces, y también falta ver, por ejemplo, a todas esas personas que estuvieron, que fue tan polémico en la fiesta de Cachagua, ¿dónde están las sanciones de esas personas? Porque estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, Sí. ellos están poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, es un acto que tiene que ser castigado y ni siquiera dan nombres, nada. Entonces, nosotros, Bastante categórica nos salió Javiera Marínez, dice que tienen que ser castigados. ¿Ah? claro, porque es un tema de salud pública. Mm. Entonces, es muy importante, básicamente están vulnerando mi derecho a la salud, porque ellos están poniendo en riesgo la salud de todos al hacer una fiesta, cuando se está normando que no se debe, o sea, están incumpliendo la ley y más encima están vulnerando los derechos a la salud de las personas, de la comunidad. Lo que Bien, dice la Javiera bastante categórica. es súper cierto, porque te acuerdas que también se nos decía que el derecho penal tenía un efecto ejemplarizador en alguna medida. En la medida que las normas se infringen y no hay una sanción aparejada, las normas pierden eficacia y se termina por no cumplir. No, Javiera, Javiera, hay Javiera, otra consulta que yo, ¿sí? sí, no, sigue Marínez, tú. Es que yo te quería hacer otra consulta aprovechando de que tú eres mujer y joven. Uh -huh. Últimamente se ha vuelto bastante común en las redes sociales, sobre todo las funas, hombres que han abusado de mujeres o han hecho actos, y se les funa, sin la existencia de un juicio. ¿Cuál es tu opinión o tu percepción respecto a las funas? Creo que a mí me gusta mucho ver las dos partes de las cosas. Encuentro que eso ayuda a entender mucho mejor las cosas y los conflictos. Y respecto a la funa tengo pensamientos encontrados porque lo ideal sería que aquella persona que fue abusada pudiera demandar y se acogiera su acusación y se hiciera algo al respecto. Pero ¿qué pasa cuando el sistema está fallando? Y a lo mejor se hacen todas estas denuncias a las parejas que corren peligro y el sistema no hace nada. Y al final a la chica la terminan matando. Entonces, cuando uno ve que el sistema
jurídico y penal está fallando, que las instituciones no están cumpliendo el rol que prometen, que uno confía en ello, a lo mejor se recurre a mover las masas, a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que más mueve masas hoy? Son las redes sociales. Oye, quiero intervenir para decir que a nosotros nos siguen un grupo de abogados ecuatorianos en este programa. Hay varias personas de Ecuador que viven incluso en otros países, que son abogados, en Estados Unidos, en España, que nos ven. Y mi amigo Samuel Zambrano pregunta qué es una funa, porque no conozco la palabra. Entonces le vamos a explicar a Samuel, primero, antes que intervenga Javiera, que la palabra funa es una palabra de la lengua o de idioma mapuche o mapudungún que significa podrirse, podrirse. Entonces, nosotros hemos rescatado esa palabra de nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros y de personas que viven en Chile, y la utilizamos tal como los argentinos hablan de escrachar, o como en otros países hablan de tachar a una persona o de ponerla en evidencia a través de las redes sociales. Y Javiera, ¿cómo podrías explicar que tú, claro, significa que se pudrió algo? Javiera, ¿cómo le explicarías tú a un joven ecuatoriano lo que es una funa? En contexto, o sea, lo que hizo usted fue más ir un poco a la etimología, pero para que se entienda, sí, lo que hiciste tú, Hernán, fue ir más a la etimología, pero lo que yo haría sería contextualizarlo más en lo que es la actualidad. O sea, ¿qué sería una funa? Creo que el concepto argentino que diste de escrachar es más popular, diría como es escrachar a una persona públicamente mediante las redes sociales. ¿Y qué entendemos por escrachar para no quedar en la duda? Sería como hacer público un acto que puede ser reprochable. Y eso se hace a través de las redes sociales. Las redes sociales. Y se ha puesto de moda eso, ¿no? Claro, sí, es que se ha tergiversado mucho el concepto. ¿Ya? Porque en un inicio se supone que empezó con un movimiento de varias mujeres que al ver que sus compañeras, como se puede decir en movimiento feminista, estaban alzando la voz y acusando a sus abusadores, se animaban a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a funar por cosas ajenas a esto que a lo mejor son mucho más, no sé si tacharlas de ridículas, pero menos graves. ¿Ya? Como por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo que es de experiencia personal, que yo hasta me reí un poco. Que a mi liceo le hicieron una funa. ¿Ya? De cuarto medio del año pasado, de 2020, la generación que salió después de que yo saliera. ¿Ya? Porque no les hicieron licenciatura. Estamos en pandemia y ellos querían licenciatura. Entendemos. Entonces empiezan, aunque claro, igual yo no conozco la situación completa, a lo mejor puede haber algo más allá en esa funa. Puede ser, claro, pero así empieza como a tergiversarse y por cosas tan ridículas como una discusión sobre una serie o algo así, la gente funa. Entonces, claro, el concepto se popularizó y salió al extranjero, incluso se usa mucho. En el extranjero yo veo personas en las redes sociales, Twitter, Facebook, mexicanas, argentinas, que usan el concepto. ¿Y por qué se popularizó? Por esto de los memes. Entonces el concepto ya se ridiculizó. Ya, perfecto. Y hay que hacer denuncias francamente falsas, por otro lado. Claro, y también hay temas que a veces hay denuncias falsas. Claro. Entonces, claro, es muy complicado. Oye, María Inés y Javiera, ustedes dos que son jóvenes y que están viviendo en esta época con el asunto de la funa, y ya que este es un programa de derecho, no nos podemos olvidar que las personas que funan a otros, los que exponen públicamente a otros, los que los acusan con palabrotas, con expresiones que se vierten a través de los medios de comunicación, las redes sociales, eventualmente pueden incurrir en delito, pueden incurrir en el delito de acusación, de calumnias, de injurias, con publicidad, sí. y eso en la legislación chilena, para los amigos ecuatorianos, está penado penalmente, sin perjuicio de que también puede haber acciones civiles indemnizatorias, o en el derecho comparado, este tipo de funas
también se generan, a raíz de ella, demandas de indemnizaciones de perjuicio, recursos de protección, está en juego el derecho al olvido, etc. Javiera, cuéntanos una cosa, pasando a otro tema rapidito. ¿Cuál es el área del derecho que a ti te gusta? ¿Cuáles son hasta el momento lo que has visto? ¿A qué te quieres dedicar cuando seas ya una abogada? De momento he visto constitucional y civil en cuanto a lo que se puede emplear, pero yo quiero irme a lo criminal, quiero irme a penal. Quiero... Como el alma del derecho, ¿no? Claro, es que soy una persona que se apasiona mucho por lo que cree justo. Y cuando veo los mismos temas, a lo mejor chicas que quieren denunciar a algún abusador y no pueden hacer nada porque no tienen las condiciones, porque igual el derecho es una carrera donde prima el dinero, el abogado es caro, el buen abogado al menos, entonces quiero ser un aporte para que yo quiero irme a fiscalía, yo quiero acusar. ¿Quieres acusar? Oye, sí. Y mira, lo que son las cosas, ahora tenemos justamente el otro lado de la medalla de lo que tú quieres ser. Tú quieres ir por el lado de la fiscalía, pero yo diría que es tan importante como exista alguien capaz de acusar y de lograr que se condene a los culpables, es tan importante como eso, que los ciudadanos contemos con un abogado que sea capaz de defender también a las personas. Por más mala que sea una persona, merece defensa. Y justamente para eso tenemos a un abogado que ha sido defensor público, porque no existe democracia sin defensa, sin defensor público, ha sido importante, sin buena justicia. Tenemos a José Luis Andrés, él es abogado de la Universidad de Chile, defensor público de Copiapó, fue durante muchos años y actualmente ejerce como abogado penalista y lo más importante, andinista y trequero, ¿verdad? Lo más importante es un gran amigo. Él forma parte del staff del programa Hablemos de Deporte X, que va todos los días lunes a las 20 horas en este mismo medio, en Radio Monos con Navaja, y va a estar ilustrándonos sobre andinismo en un programa especial durante febrero, así que ya lo vamos a tener en otra faceta. Pero hoy día, José Luis, te tenemos acá como abogado penalista. Te presentamos a Javiera Navarrete, una joven estudiante chilena de Derecho. Hola, Javiera. Que quiere ser fiscal. ¿Qué le puedes así veo, así escuché. ¿Qué le puedes contar a Javiera Oye, José Luis, sobre qué? pero una consulta, tú eres defensor público, has sido defensor público, tú estás generalmente en el área de la defensa, ¿verdad? Tú ves que los derechos de los imputados se respetan. O sea, en el fondo, a todos nos pueden imputar un delito, a todos. Exactamente. Todos, nadie esté libre. Exactamente. Cuando estamos en esa situación, necesitamos de alguien que nos defienda. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es la labor del defensor? ¿Cuáles son los derechos de los imputados? Cuéntame un poco cuál es la labor fundamentalmente de un defensor público. Cómo no, con todo gusto, María Inés. Quiero agradecer la invitación de Hernán y del programa para referirme a un tema que me apasiona y que creo que está en la esencia de nuestra convivencia, como es las garantías que todos nosotros tenemos en el evento de enfrentar una imputación de carácter penal. ¿Qué significa una imputación de carácter penal? Una acusación de haber cometido un delito. Tú robaste, ¿cierto? Tú me estafaste, tú violaste, que son las conductas más graves que pueden cometer una persona y que atentan contra los bienes jurídicos, decimos los abogados, que son los valores sociales más importantes y que traen aparejada la pena corporal, que es la pena de cárcel. Entonces, aquí entramos en un tema filosóficamente y también en términos valóricos, y tú lo dijiste muy lindo, María Inés, recién dijiste, no hay democracia sin defensa pública, y es que ante un tribunal, ante cualquier tribunal, dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que somos iguales ante la ley. Y esa igualdad en materia penal cobra una relevancia mucho más significativa por cuanto está en juego la libertad, que sin duda es tal vez el bien más preciado que los seres humanos tenemos, ¿no? Que es nuestra libertad. Ahora que estamos en cuarentena, hemos sufrido todos, ¿cierto?, en carne propia, esta imposibilidad de poder ir donde queremos, de poder ver amigos, de poder hacer un asado, de ir a la playa, y nos damos cuenta de lo que significa una restricción de libertad.
Y eso en materia penal es justamente lo que estamos hablando. Una persona que debe enfrentar una detención por un policía, una prisión preventiva, esperando un juicio en donde se pueda probar aquello que le están imputando, y en último término, ¿cierto?, el sufrir un castigo tras las rejas, que puede ser por un largo tiempo. Todo... Ya nos quedó pegado, José Luis, y está súper interesante. Estamos a la espera entonces de que siga. De que se reconecte. Oye, fíjate Sí. que dentro de lo que estaba diciendo recién José Luis, hay una pregunta que yo creo que atiendan y te la van a hacer a ti también, Javiera. Yo no soy penalista, sin embargo, siempre preguntan, ¿y tú defenderías a un violador sabiendo que es culpable? Y yo creo que un buen penalista diría que sí, porque todos, hasta los culpables o inocentes, merecen una defensa, merecen tener un juicio justo, merecen una pena apropiada. Distinto Mira, es mentir y decir que alguien es inocente y no lo es, pero sí lo que pasa, lograr la pena justa. lo que pasa es que lo que debemos entender, mira, ahí hay una persona que nos está haciendo una pregunta, antes de que vayamos a eso, dice, Sí. Luis Enrique Rojas Leal, dice, ¿por qué cuesta tanto encontrar abogados penalistas, sobre todo para hacer clases en universidades? Porque es una especialidad compleja. Yo creo, Luis, que no cuesta mucho encontrar abogados penalistas. Hay mucha gente que se dedica a lo penal. Lo que ha pasado es que hasta el año 2005 en Chile existía un sistema donde no había Ministerio Público ni Defensoría Penal Pública que estuviera en todo el país. Ya se había poco a poco ido instaurando la reforma procesal penal en regiones, en Temuco, en la región de la Araucanía, y en otra región más, creo, si mal no recuerdo, en Arica, pero el resto del país seguía con el sistema antiguo, donde había muchas personas que se dedicaban al derecho penal, porque hay que ser franco, una persona privada de libertad que no tiene defensa, porque no existe un sistema que lo defienda, no existe la defensoría penal, requiere urgente los servicios de un abogado, y los abogados cobraban caro por eso, y algunos, otros no, pero muchas personas se enriquecían a través de la angustia de las familias de la persona que caía privada de libertad. Teníamos un sistema inquisitorio donde no había plazos para que las personas estuvieran privadas de libertad en prisión preventiva, pero eso cambió. Y hoy día existe la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, y existen abogados como José Luis Andrés, que ha regresado al programa. José Luis, sigamos con el tema. Se nos pasó volando. Mi disculpa, estoy yo de visita en el campo, un poquito lejos de la buena señal de internet. Ya mañana vuelvo a mi casa, Santiago, así que podré tener mejor señal. Pero bueno, entonces estábamos en lo importante que es poder establecer con claridad que una persona es responsable, que efectivamente, como dice la gente en la calle, es culpable de un delito. Nosotros los abogados decimos responsable. La culpabilidad la referimos a la capacidad de responder de los actos propios. Y lo más importante que yo quiero llamar la atención es que la igualdad ante la ley obliga a que todas las personas podamos defendernos de igual manera ante un tribunal, y que todos también somos iguales tanto para nuestra credibilidad como para nuestra no credibilidad. Es decir, si yo le digo algo a un juez, no porque yo sea abogado, haya estudiado en la Chile o sea amigo de Hernán Zambrano, el juez me tiene que creer, sino que yo debo, mi versión, acreditarla con pruebas que puedan, es cierto, demostrar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y esto tiene que ver también con aquello que está tan en boga en nuestro país en el último tiempo, que es justamente la igualdad social. Hemos visto que en Chile se ha generado un tremendo y fortísimo movimiento social que justamente clama por igualdad, en donde a las personas, cierto, con justa razón, reclaman por los privilegios que ahora tienen algunos grupos, por qué personas que tienen determinado apellido o por ser o venir de determinado colegio pueden gozar de ciertos privilegios en la sociedad que los que no han tenido esa suerte, ¿cierto?, no la tienen. Y ese es un tema que está intrínsecamente relacionado con lo que discutimos los defensores públicos, y por primera vez, y lo digo con mucho orgullo,
el Estado de Chile, cuando comenzó la reforma procesal penal en el año 2000, a través de la Defensoría Penal Pública, brindaba en aquella época y todavía un servicio de calidad especializado a todas las personas, independiente que tengan o no tengan dinero, concretando ante el Tribunal la igualdad ante la ley, ¿cierto? Porque sabíamos que en nuestro sistema solamente podían defenderse aquellos que podían pagar un abogado. Hoy día el Estado de Chile le asegura que todas las personas que llegan detenidas a un tribunal cuentan con un abogado defensor que los va a poder escuchar, que los va a poder entender cuál es la versión que tienen de la detención y que va a poder revisar la carpeta de la Fiscalía para que el fiscal justifique ante el tribunal por qué esa persona fue detenida por los carabineros y ese juez de garantía revise esa detención y pueda pronunciarse sobre la legalidad de ella. Y eso es hermoso, eso es algo que nos debe enorgullecer, que a mí en lo personal todavía me encanta poder hacer, y aunque la persona huela mal, aunque la persona pueda ser, insisto, un pordiosero, una persona que nunca en su vida a lo mejor había hablado con un abogado, tenga la posibilidad de enfrentarse, de conversar con uno en privado, y muchas veces las personas no creen que uno estaba de su lado, que no le iba a cobrar o que el Estado le iba a cobrar más tarde, podemos hablar de eso más tarde, porque efectivamente hoy día se cobra el servicio según los ingresos de las personas, pero es una tarea, como digo, muy linda y que es muy importante que los ciudadanos la puedan entender y valorar. Todavía hay mucha gente. A todos los abogados. Sí. Cuando a mí me lo preguntan, a pesar de que yo soy penalista, ¿tú puedes defender a una persona aún sabiendo que eres culpable? Y yo te cuento mi respuesta. Yo no soy juez. Yo solamente tengo que defender a una parte para que tenga una pena justa. ¿Cuál es tu argumento, por ejemplo, para defender a un narcotraficante, a un violador, a una persona que a la sociedad le parece una muy mala persona? Una persona reprochable. ¿Cómo lo hace el defensor? Miren, aquí hay que tener mucha vocación. Efectivamente, cuando tú eres defensor público te corresponde tomar toda clase de delitos. Yo en lo personal tuve que tomar, no sé, abusos contra niños, narcotráfico, delitos que, claro, tienen mucho reproche social y que, insisto, requieren mucha vocación. Si en algún minuto el abogado tiene algún conflicto personal con el caso, tiene que dejarlo, hablar con su jefe y pedir que lo reemplacen, ¿ya? Ahora, si yo voy a tomar el caso profesionalmente, lo primero, y esto es algo súper importante que tiene que ver con las garantías que quiero contarles yo en este tiempo que vamos a conversar, es precisamente la garantía de conversar en privado. Y que a través de la conversación en privado secreta, el secreto profesional aquí es valiosísimo. Siempre los abogados tenemos secreto profesional, pero en esta materia es crucial. Y en esa conversación, el imputado me debe contar a mí, en buen chileno, como decimos, aunque los amigos tal vez extranjeros no lo entiendan, nosotros en Chile decimos la firme. La firme, exactamente, la dura también, que es la verdad de las cosas. Y con esa verdad, ir a mirar la carpeta del fiscal y comprobar si el fiscal tiene la verdad o si le falta para llegar a la verdad, y con el cliente se toma la decisión si se colabora y se aporta aquella verdad que el fiscal no tiene o que le falta, o bien se toma una decisión que también es válida y que cuesta entender desde el punto de vista moral, o que para las personas que no ejercemos la abogacía, que es guardar silencio, guardarse esa verdad y dejar que el Estado sea quien sea capaz de descubrir esa verdad a través de las diligencias con la policía y las pruebas que puedan válidamente recoger. ¿Es válido defender a un culpable que yo sé que es culpable? Sí. Lo que no es válido es que yo, como abogado suyo, mienta o le dé información falsa a la fiscalía para engañar al fiscal, porque ahí yo, abogado, voy a estar cometiendo un delito que se llama obstrucción a la investigación, o bien otros delitos que son delitos de falsificación u otros, ¿no? Pero Luis, ciertamente, sí. Y eso tiene que ver con lo que nos preguntaba Claudita Castillo. Claro, con eso que nos acabas de decir, le contesta a nuestra auditora hoy, Claudita Castillo Basualdo, que preguntaba exactamente cómo lidia un abogado cuando debe defender a una persona que se sabe que cometió un delito. Y eso es una de las garantías, ¿no? Claro, porque
Por lo demás, aun cuando tu cliente, ¿cierto? Nuestro cliente sea responsable de aquello que le están imputando, también debemos cuidar que no le hagan pagar por más de lo que cometió. Un vicio de los policías y del sistema penal en general, antiguo, es que los policías cuando tienen una seguidilla de robos en un barrio y atrapan a un ladrón, a él le imputan todos los robos que han ocurrido en el último tiempo, ¿cierto? Y esto también ocurre hoy día en muchas series de materias. Entonces, también hay allí, si tú con tu cliente te das cuenta de que la policía va a llegar a la verdad y tú le recomiendas al cliente que colabore con la investigación porque va a tener una rebaja con la atenuante respectiva, también es una gran pelea que el tribunal le dé a la persona aquella pena que realmente corresponde según la ley y no más, ¿cierto? Porque también muchas veces los fiscales, los querellantes, la sociedad quiere hacer pagar a las personas por más de aquello que efectivamente se prueba. Y ahí entramos en un tema muy importante, porque también es tarea del buen defensor entonces velar que todo aquello que por el cual se va a condenar a la persona sea aquello que está demostrado en la carpeta y que si la persona ha colaborado con la investigación, se premie esa colaboración, ¿cierto?, a través de la rebaja penal que corresponde. Aquí hay muchas prácticas también policiales donde los policías recogen información de mala manera de los imputados y después no se las reconocen, etcétera, etcétera. Y eso, todo aquello que estamos hablando se llama debido proceso. José Luis, ¿cierto? Y pelear por el debido proceso es harto trabajo también. Mira, Javiera, que está estudiando Derecho, yo sé, me consta, ella ha estado haciendo unos trabajos sobre recursos de protección y ha estado estudiando sobre el debido proceso. Yo sé que ella tiene alguna formación en esto, si bien es cierto está en los primeros semestres de la carrera. Entonces, probablemente al escucharte ella tenga muchas inquietudes. Javiera, interviene cuando quiera y si quieres preguntarle a José Luis algo, este es tu momento. ¿Qué te gustaría preguntarle al defensor público y actualmente defensor privado, José Luis Andrés? Creo que de todo lo que dijo, lo que más me puede generar duda es del debido proceso. A lo mejor sobre eso no estoy tan informada o no tengo tanto conocimiento. Estamos estudiando, ya vas a saber más, pero estamos estudiando. Bueno, oye, había una pregunta de un televidente también. Sí. Que la vi pasar por ahí. Sí, veamos lo que es el debido proceso, así, para que Javiera quede informada, José Luis. Luego vamos a la pregunta del auditor y finalmente te damos la posibilidad de que sigas con lo que tú quieres, ¿ya? Por favor. Oye, no dijimos pendiente, perdona, antes, dame un segundo, que no quiero que se me olvide preguntarte porque tú tuviste un caso de mucha connotación pública y que tiene que ver con que no siempre los delitos que uno siente que han sido cometidos son reales. Tú tuviste el caso del Temucano, entiendo, que había una mujer o algunas mujeres que sentían que habían sido abusadas, pero realmente, jurídicamente, no era así. A ver si nos cuentas un poquito de ese asunto también. Claro, yo no tengo participación en esa causa, lo aclaro de inmediato. Yo lo quería usar como un ejemplo respecto de lo que está pasando hoy día, que tiene que ver con lo que estaban conversando recién con Javier, y que tiene que ver hoy día con una consecuencia un poco incómoda y preocupante que tiene este hermoso movimiento por los derechos de las mujeres, que ciertamente los hombres hemos aprendido muchísimo. Yo celebro al movimiento feminista que en las últimas décadas, ¿cierto?, nos ha ido enseñando lo importante que es la igualdad entre hombre y mujer y que tiene que ver con lo que estaba hablando recién, que es la igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, eso que es tan importante, tan bonito, ha tenido también algunas consecuencias negativas, como son que hoy día los tribunales, y esto es una crítica que hago en general, le dan mucha, y los fiscales también, y los que trabajan con los fiscales le dan mucha credibilidad a las denuncias, especialmente en materia de delitos sexuales en contra de mujeres, también en materia de violencia intrafamiliar. Como bien decía Javiera, por un par de casos mal atendidos que han terminado en consecuencias muy graves con mujeres muertas, se provoca un efecto contrario en donde todas las mujeres, todas las denuncias que plantean, les dan una credibilidad, parten dándole una credibilidad importante. Hoy día, si una mujer llama por teléfono al 133 y dice que el hombre la está maltratando verbalmente,
el carabinero va a ir, lo va a detener y lo va a llevar a la comisaría y el fiscal va a dar orden que lo pasen a control de detención el día siguiente y en el tribunal la fiscalía va a solicitar la medida de salida de la casa de ese hombre solo porque hay una mujer que dijo algo, ¿ya? Eso que, insisto, en general puede ser algo positivo porque hay un fenómeno que se llama la violencia intrafamiliar que hay que erradicar, pero también genera que hemos sacado a un hombre de su casa y le dicen que tiene que abandonarla 30 días y tiene que ir con carabineros a sacarla y nadie le ha preguntado todavía a él su versión, ¿ya? Y eso sin duda son problemas que se generan a partir de estos problemas sociales que van dando ciertos desequilibrios dentro del proceso penal. Lo importante es que hay que acreditar las cosas. Y dentro de este proceso, claro, las denuncias por delitos sexuales, hoy día estamos viendo que muchas mujeres, niñas, jóvenes, están denunciando situaciones pasadas, digamos. A mí me ha tocado trabajar este año con universitarios denunciados de fiestas que fueron cuando estaban en el colegio, un año atrás, en donde a lo mejor tuvieron una relación sexual por ahí en la fiesta con una amiga y hoy día esa amiga los está acusando de violación o de abuso sexual y eso se sube a las redes sociales. Se provoca ahí una sanción social grave porque se trata de abusadora a ese joven y aún nadie ha visto una prueba o no se ha tenido al joven la posibilidad de denunciarlo, ¿no? Y en ese sentido es que es grave, creo yo, que nosotros podamos estar en redes sociales sacrificando nombres, personas, sin haberle dado la posibilidad de defensa o de contradecir la imputación. Ahí hay un desequilibrio perdón, en este caso del Temucano, yendo al caso, hemos visto cómo mujeres hoy día están denunciando, perdón, yo aquí hablo por la prensa, solamente lo que he leído, en donde están planteando visitas a moteles voluntarias, en donde hoy día están acusando violaciones. Yo no quiero decir con esto que no se pueda producir una violación dentro de un motel, para nada, pero sin lugar a dudas que es bastante cuestionable, ¿cierto?, que una mujer que sabe que va a un motel pueda decir, pueda hoy día estar planteando alguna hipótesis de violación, considerando que eso significa que se actuó contra su voluntad, ¿ya? Insisto que dentro igualmente se pudo haber amarrado a la persona y pudieron haberla violado. Sí, José, pero son situaciones delicadas que es necesario investigar. Evidentemente que llama la atención. Yo quisiera ordenar un poquito y volver a la pregunta de Javiera. Ella hablaba del debido proceso, para que después podamos retomar la pregunta del público y volver al programa que tienes tú planificado para conversar hoy día, José Luis. ¿Qué le podemos decir a Javiera del debido proceso en materia penal, en términos simples? Bueno, el debido proceso en materia penal pasa por el respeto a las garantías del imputado. Eso principalmente. ¿Y eso qué significa? Que se respete la presunción de inocencia. ¿Eso qué significa? Que el Estado debe probar todos los hechos que está imputándole, que cometió esta persona que dentro del proceso nosotros denominamos imputado, ¿cierto? Que es la persona acusada de haber cometido un delito. El haber contado con un abogado defensor experto real, no un defensor de adorno, de plástico, que no haga nada, sino que un defensor que realmente entienda a la persona y pueda crear lo que los abogados denominamos una teoría del caso, es decir, una estrategia de acción y de prueba para demostrar la versión que está planteando el imputado. Conocer la imputación y sus antecedentes, que se respete el derecho a guardar silencio y si la persona va a prestar declaración, que sea debidamente informada, conociendo la imputación. Derecho, como ya decía, a conocer la imputación también y la carpeta investigativa, qué es, quién me está acusando, qué me está imputando y cuáles son los antecedentes que hay en la carpeta en contra del imputado, y con todo eso y con el defensor poder solicitar diligencias que busquen demostrar la inocencia o que favorezcan la versión del imputado a través del abogado y que el Ministerio Público las cumpla. Javier, es importante, por muchas ganas que tenga de hacer, el fiscal tiene que respetar un principio que se llama objetividad. Hay que investigar todo lo que perjudica al imputado, pero también aquellas cosas que lo pueden favorecer. Las cosas, como tú bien decías, Javier, nunca son de un solo color. José Luis, tenemos una pregunta del público que tiene que ver con un delito. Dice Jaime de Vitacura, dice, el que se querelló en mi contra falleció hace unos días de COVID y yo estoy citado para que me formalicen por un problema de unos cheques.
¿Puede seguir el juicio en mi contra? Mira qué Sí. interesante, ¿eh? Sí, la respuesta es sí, absolutamente. Si fallece, si ocurre al revés, la muerte es una causal de término o de cese de la responsabilidad penal, la muerte del imputado. Si el imputado muere, el proceso penal se va a sobreseer definitivamente, no se puede continuar el proceso penal. Pero si es el querellante quien fallece, el proceso penal continúa. Otra cosa serán los problemas probatorios que el fiscal o el abogado querellante que tiene el mandato de esta persona pueda tener durante la saga de este juicio, para acreditar aquellas cosas que su cliente ya no va a estar, para probablemente acreditar cómo recibió esos cheques, qué fue lo que le dijo el imputado, en qué circunstancias, en el evento que el imputado pueda también plantear hipótesis de defensa para plantear que los cheques no tienen el mérito suficiente para aplicar una pena en su contra, ¿no? Los abogados penalistas conocemos, ¿cierto?, cuáles son los requisitos que debe tener un cheque, y hay ciertas conductas comerciales que a veces permiten plantear que ese cheque perdió su carácter de tal, ¿cierto? Entonces, si el querellante no está para comparecer en el juicio, no va a poder controvertir tal vez la tesis que pudiera levantar la defensa entonces en su momento. De ahí que va a haber una debilidad en la causa, pero no necesariamente se provoca la nulidad o la imposibilidad de continuar. El proceso debería continuar. Porque como tú bien lo dices, no va a estar el querellante, pero sí va a estar el Ministerio Público a través de los fiscales, ¿no es así? Bueno, es que ahí entramos en un tecnicismo. La ley de cheque distingue dos causales, ¿cierto? Según el tipo de protesto del cheque, tendremos lugar de una acción penal pública, en donde hay fiscalía, que son las menos, ¿ya? Y las causales son cuando se da, cuando hay firma disconforme o cuando se retiran los fondos con posterioridad a la emisión del cheque. Son las hipótesis que se asemejan más a la estafa. Las causales que son de las generales, ¿no? La falta de fondos, ¿ya? O el protesto por una causal distinta a la de la ley, son causales de acción penal privada en donde debe existir un abogado querellante y no hay fiscal, ¿ya? Ahí, sin lugar a dudas, que también se puede generar un segundo problema, ya que también es técnico, y es que alguien podría plantear que el abogado querellante perdió la legitimidad de representar a su cliente por la muerte del mismo, porque sabemos que el mandato termina con la muerte del mandante. Entonces, ahí también se podría cuestionar que este caballero que entra al tribunal a la audiencia a lo mejor perdió la legitimación para poder representar a su cliente, pero ya entramos, creo, en tecnicismos que son un poco específicos para respecto a lo que nos convoca. Yo creo que no tengo problema en que hablemos de cheque en alguna oportunidad, pero es interesante. Yo creo que ya contestó la pregunta del amigo. Es interesante responder la pregunta del amigo que se ve que está angustiado porque tiene este problema. Queremos decirle a la gente que nos está viendo que el solo hecho de que una persona sea imputado no necesariamente significa que va a ser condenado, ¿no es así, José Luis? Indudablemente, eso es lo que se llama la presunción de inocencia. Es una presunción de inocencia que cada vez en materia pública, de medios de comunicación y, ya que está Javiera con nosotros, en redes sociales, que hoy día es realmente una fuente de comunicación y un medio de comunicación impresionante, claramente la presunción de inocencia va perdiendo vigor y solamente tiene fuerza dentro de los tribunales, porque fuera de los tribunales, las personas que enfrentan una imputación, y vaya, como hablábamos delante, ¿no?, en casos de donde las víctimas son mujeres o niñas, y estamos hablando de delitos sexuales, a través de estas funas se les condena públicamente y no se respeta esta presunción de inocencia. Sí, dentro de tribunales es algo fundamental. Ahí cobra mayor importancia, Javiera, el debido proceso. Claro, y una cosa como de cultura general, la formalización en realidad es como la comunicación a la persona que está siendo investigada, no implica que sea culpable o inocente. Perfectamente podrían formalizar a don José Luis Andrés por el delito de homicidio. Ok, gracias, investigue, porque sabemos que no es culpable, por lo tanto, no pasa nada. No hay mucho que objetar con una formalización de investigación, porque significa simplemente que la Fiscalía va a investigar durante un cierto periodo de tiempo una denuncia, y si uno sabe que no ha cometido el delito, lo más probable es que no tenga nada que decir al respecto. La formalización es solo una comunicación, no establece la presunción de culpa. La formalización es una garantía.
que busca informar al imputado oficialmente y claramente de cuál es el hecho que se le está imputando y que busca también concretar la asesoría de un abogado defensor, porque aquella audiencia, esa comunicación que se realiza en una audiencia, ¿cierto?, oral y pública, muy importante también. Cualquiera de nosotros puede acercarse a un tribunal hoy día y escuchar y ver la audiencia. En esa audiencia oral y pública ante el tribunal se comunican los cargos. ¿Ah? Claro. Ahora son por Zoom, medio complicado. Ahora son por Zoom, pero también se pueden conectar. Ustedes pueden comunicarse con el tribunal y pedir que les envíen el link para escuchar y ver claro que sí. Okay. Y también el Poder Judicial, a través de su canal y su unidad de comunicaciones, transmite también muchas audiencias. Entonces, esta comunicación lo que busca es garantizar el debido proceso, que esté el abogado defensor presente, entienda al imputado. De hecho, la pregunta que se le hace al imputado no es si está de acuerdo o no con la imputación, porque la mayoría no lo está, ¿no? Sino que el imputado diga si entendió los cargos, ¿ya? Claro. Porque lo que se busca es que el imputado entienda de qué concretamente lo están imputando para que a partir de ello entonces pueda iniciar su gestión de defensa con el abogado defensor, quien debe estar también presente sí o sí. Si un abogado defensor está con un patrocinio vigente y no concurre a esta audiencia, puede ser sancionado hasta con suspensión del ejercicio, ¿ya? Así de importante es hoy día la presencia del abogado defensor dentro del proceso penal. ¿Javiera, alguna pregunta adicional a José Luis? No, no tengo ninguna pregunta adicional respecto. La defensa descansa, señoría. Vamos a un receso. Mira, vamos a una pregunta re interesante. Roberto desde Rancagua. ¿La defensa penal pública es gratuita o se debe pagar? Bien interesante. Yo creo que hasta los abogados tenemos dudas al respecto. Claro. Bueno, al principio, en los primeros años, la defensa era totalmente gratuita. Luego se dictó una ordenanza y bueno, dentro de la ley también de la Defensoría Penal Pública está que la defensa cobra por sus servicios, pero cobra un arancel diferenciado, ¿ya? Y cada imputado, dentro de los minutos que tiene con el defensor en el tribunal, debe llenar una pequeña encuesta sobre sus ingresos, ¿ya?, su situación económica, y según aquella, la Defensoría, al término del proceso penal, va a emitir una resolución de cobro en donde están, y esto está en internet, lo pueden buscar en www.dpp.cl, en la página web de la Defensoría Penal Pública, ahí están los aranceles, y según la gestión que tuvo la causa, está ahí la lista de precios que cobra el Estado por los servicios, pero va a cobrar un porcentaje que va del 25 al 50, perdón, del 0 al 25, al 50, al 75 o al 100% del arancel, dependiendo de los ingresos que tenga la persona, el cliente, ¿ya? El imputado. Ahora, naturalmente, si el imputado tiene los medios suficientes para contratar un defensor privado, como será el caso de tus clientes, que obviamente la atención, me imagino que la Defensoría Penal Pública es de calidad, lo sé, me consta, pero entiendo que también es más masiva, digamos, te atiende un defensor, bueno, te toca otro. Sí, indudablemente que con los años también han ido surgiendo algunos problemas, hay ciertos problemas de calidad en el servicio que presta la Defensoría Penal Pública. En general, los colegas que trabajan allí, y lo conozco de cerca, me ha tocado estar haciendo auditorías para la Defensoría Penal Pública el año pasado. En general trabajan con muchísima vocación, les gusta mucho lo que hacen, pero ciertamente también hay problemas de tiempo, de cargas de trabajo. También se optó por algo que a mí no me gusta, que es este sistema de licitaciones públicas, en donde la gran mayoría de defensa pública está en manos de empresas que se ganaron una licitación. Y esta licitación está sujeta a ciertos estímulos, y eso puede llevar a que los defensores no tengan una buena paga por sus servicios y que puedan tener también una sobrecarga laboral que pueda atentar, en definitiva, contra la debida calidad del servicio que se presta. De ahí Perdona, José Luis, ¿sí? Perdona la interrupción. Javiera, ¿me puedes ayudar? Estoy sin mis lentes y no alcanzo a leer la pregunta del público. ¿Qué dice?
María Ignacia de la Cisterna dice si los abogados defensores de narcotraficantes son muy mal mirados entre sus pares. Mira, yo voy a responder antes que José Luis y le voy a contar que en general existe una especie de mito entre los abogados que en realidad de tan mito no es que una persona que es un defensor privado y que defiende a un narcotraficante, por una parte puede ser considerado como que forma parte de una organización criminal y eso hace que históricamente hayan sido mirados un poquito en menos por la gran masa de los abogados que se dedican a otro tipo de cosas, a cuestiones comerciales, cuestiones civiles, etc. Y por otro lado, circulaba el rumor, y a lo mejor José Luis nos puede ayudar a desentrañar el misterio, que el Estado de Chile llevaba un registro de los abogados que Todavía. defendían en alguna oportunidad a algún narcotraficante. Y Todavía. así, se llevó un registro. Todavía. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir en esta materia es que todo el mundo tiene derecho a un abogado, también los narcotraficantes. ¿Ya? Claro, se podrá cuestionar que el dinero que se usa para contratar un abogado puede tener un origen ilícito si es que proviene del narcotráfico. Ese es un asunto sin lugar a dudas que en términos teóricos es un cuestionamiento válido. Sin embargo, en la práctica, debo decir que se permite que el narcotraficante pague a un abogado defensor, ¿ya? Ahora bien, el límite está, y repito lo que decía adelante, en que para defender al narcotraficante, el abogado se preste para cometer delitos para favorecer a su cliente. Y han habido casos de colegas que han terminado condenados por haber facilitado con su nombre y haber colaborado en tareas que hoy día se denominan de lavado de activos. Si yo ayudo a mi cliente, ¿cierto?, a que su patrimonio lo ponga a nombre de otro para ocultarlo, estoy cometiendo con él el delito de lavado de activos, ¿ya? Y allí, sin lugar a dudas, si el abogado participa de esas gestiones, puede estar incurriendo en responsabilidad penal. También, si el abogado empieza a mentir, a falsificar documentos, como cualquier otra defensa, también puede cometer un delito. Y ese es el marco, el límite que los abogados debemos respetar si queremos ejercer nuestra profesión seriamente. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿Qué pasa los abogados lo miran en menos? ¿Qué pasa con este listado que lleva el Estado de los abogados que defienden a personas imputadas por delito de la ley 20.000, que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes? ¿Qué pasa con ese listado, José Luis? Bueno, según lo que dice la ley, todos los abogados que alguna vez, yo también lo he hecho, yo he defendido a personas, insisto, no todos los narcotraficantes son iguales. Yo siempre que he defendido a personas por estos delitos me preocupo que puedan ser en particular jóvenes en general sin antecedentes, que van a comprar y que terminan imputados por la ley 20.000. En esos casos, la ley ordena que los abogados que tienen un patrocinio por ley 20.000 deben los tribunales informarlo anualmente a la Contraloría General de la República. Eso es lo que señala la ley 20.000 al respecto, solamente. Ahora, una persona, y establece ciertas inhabilidades, y aquí entramos en un área que realmente es muy negativa. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de sanciones o discriminaciones para los abogados, porque si yo estoy en ese registro, no puedo tener contrataciones con el fisco, no puedo hacer clases en universidades públicas, y ese tipo de sanciones resultan absolutamente injustificables para lo que significa el libre ejercicio de la profesión, ¿cierto? Entonces, de ahí se desprenden, y nuestra sociedad en general es muy discriminadora, nuestra sociedad tiende a ser muy clasista, y por eso que también es hermoso el derecho penal, y es hermoso todo lo que estamos hablando, porque justamente rompe con esos prejuicios. También, a nivel social, los abogados que se dedican a defender estas materias son, en cierta forma, también por algunos colegas a veces mal mirados porque dicen, mira, esos defienden, son como de una categoría inferior porque defienden narcotraficantes. Eso yo no estoy de acuerdo, yo creo que son pensamientos ya un poco retrógrados, pero ciertamente a partir de estas discriminaciones que están en la ley todavía, a veces se justifican. Y en ese sentido yo creo que es algo que no debería ocurrir y la ley en ese sentido debería modificarse. ¿Ya? Todos los abogados deberíamos defender libremente sin sufrir ningún tipo de sanción por hacerlo.
estoy completamente de acuerdo con la tesis de que el abogado es libre de defender a quien estime conveniente. Sin embargo, también coincido en que no puedo evitar pensar que un abogado de narcotraficantes, me refiero a un abogado que se dedica a atender narcotraficantes fundamentalmente o única y exclusivamente, en alguna medida es parte de la organización en la medida que sabe que sus honorarios provienen del narcotráfico y en la medida que este tipo de abogados, que pueden ser hasta que lavan dinero, se relacionan con el Estado, creo que estamos entrando en un ámbito bastante peligroso. Y creo que también hay una cierta defensa social en la medida. Ahí, perdonen una opinión un poquito discrepo, Sí, si bien estoy de acuerdo en que todos los abogados tenemos el derecho a elegir a quien queramos defender, creo que el Estado sí. también tiene que defenderse de alguna manera porque el narcotráfico es una amenaza que Oye, supera lo que nosotros podemos esperar. José Luis, María Inés, Javiera, tenemos un enemigo que forma parte de este programa, que es el tiempo, y nos están quedando pocos minutos. Y nos Entonces, hacen una solamente quiero pregunta. decirle a Javiera, que incluso se decía hace algunos años, y no estoy seguro si esto es efectivo o no, que Estados Unidos estaba muy interesado en tener acceso a esa nómina de abogados que Sí, defienden a personas en juicios de la ley 20.000, que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Estamos hablando solamente de imputados. Puede ser una persona que tenga 2 macetas de marihuana en su casa. Y si uno defiende a una persona por ese ilícito, se decía que el Departamento de Estado norteamericano tenía acceso a este registro de alguna forma, y luego se impedía que los abogados que defendían a esas personas pudieran tener visas para llegar a Estados Unidos. Así de grave. ¿Ya? Así que ojo con eso, hay que considerar que la ley nuestra tiene ese problema. Javier Campos, que es otro de los miembros del programa Hablemos de Deporte X, que está en sintonía, nos saca de contexto, José Luis, y nos hace una pregunta Pero completamente un distinta. paréntesis te hago en porque hasta hay abogados de narcotraficantes bastante conocidos que salen en televisión y todo y van a Claro, Miami y a Estados Unidos frecuentemente, así que no sé si sea tan así. Oye, Se Javier dice, Campos, efectivamente, se dicen sí, tantas cosas. se dice. Javier ¿Qué Campos, dice Javier buenas. Campos? Una consulta. En Facebook existe mucha disconformidad por parte de los pensionados por rentas vitalicias que ya no tienen derecho a ningún bono ni a retirar su 10% y hablan de una demanda colectiva. ¿Será posible? No lo sé. No sé si eso está en el ámbito penal y en el ámbito civil. Lo que pasa es que la renta vitalicia uno entregó sus fondos previsionales a una aseguradora, entiendo que es así. Claro, Entonces ya uno no tiene dominio sobre sus fondos, no es, porque, uno vendió porque, el no riesgo. porque uno ya no tiene fondos previsionales, lo que se está Exacto, pagando exactamente es otro tipo de prestación que se denomina renta vitalicia. Es la compañía aseguradora exacto. la que ahora a uno le paga una renta, pero los fondos que tenía la persona que era el pensionado se traspasaron en propiedad, en dominio a la compañía aseguradora, de Claro. modo tal que ya no hay fondos ya no hay fondos, ahora es solamente una renta. Y a Javier, las buenas y a si las puede malas. A alguna las vez, buenas, si uno vive muchos años, sale para atrás la aseguradora. Y si uno vive poquito, gana la aseguradora. Ese es el. si, si, si hay algún abogado ingenioso, como me gusta decir a mí, que crea una demanda colectiva, a lo mejor puede tener algún efecto mediático y puede ser que pueda llegar a un acuerdo de alguna forma. Pero como primera impresión, eh, Francamente, no da, pareciera. da la idea que como que no tiene no hay bonus humus juris en esto, como que no hay humo de buen derecho. Da la impresión que puede ser una demanda colectiva que se puede presentar, toda persona tiene derecho a demandar, pero no necesariamente va a obtener en juicio lo que busca. José Luis, como para redondear, 3 minutos para que las garantías del imputado, y luego vamos con Javier y luego nos despedimos. 3 minutos, José Luis. Oye, antes bueno, que empieces, yo, José Luis, algo sí, súper dígame. corto que te quería contar. Mira, haz los delitos. Las cosas que en un minuto de la vida son delito, o sea, un delincuente de esos que la sociedad quiere tirar por la ventana, ojalá, dejan de serlo. Recordemos que tú y yo estudiamos derecho penal y era delito las conductas homosexuales, que es algo que yo siempre cuento en este programa porque ahora nos parece algo, ¿cómo era posible? Sin embargo, en el Código Penal estaba sancionado con pena de cárcel los actos homosexuales.
Entonces esa persona probablemente cuando fue acusada de homosexualidad tuvo un abogado penalista que quiso defenderlo de la injusticia que tenía el propio derecho. Así que eso antes, ahora te dejo, pero eso quería acotar con respecto al Indudablemente, derecho a... sí, sí, el derecho evoluciona, un poco lento, pero lo hace. También era delito la vagancia y la mendicidad. Claro. Como también han sido delitos la expresión de opiniones políticas en ciertos momentos también de la historia, y que también nos recuerda que el derecho penal debe resguardar las garantías, las libertades de todos nosotros y no afectarlas, ¿cierto? Y si las va a afectar el Estado, sea en aquellos casos que realmente están justificados, porque aquí está en juego el respeto del Estado hacia cada uno de nosotros. Y no porque sea un delito especialmente grave, vamos a atropellar las garantías de los imputados, porque nos vamos a transformar en un monstruo para querer enfrentar otro. Si queremos enfrentar al monstruo de la violencia machista, no nos transformemos nosotros propiamente tal en un monstruo persiguiéndolo, ¿no? Porque tenemos que respetar los derechos de de todos los imputados, porque en eso está, insisto, está en juego que nos respeten a nosotros mismos también. Entonces, es un tema importante. Yo creo que es importante que la gente comprenda que, en materia de imputaciones y en general en materia de imputaciones penales hay que dejar trabajar a los tribunales, hay que preocuparse de que los jueces sean serios, independientes. No me gusta ver jueces que van al Congreso a dar exámenes de simpatía para lograr ascenso en su carrera. Eso yo creo que no es bueno, porque habla de que van a ser jueces que después van a hacer favores a aquellos jueces que los nombraron, a aquellos políticos que los nombraron. Hablo en general. Yo creo que nos tiene que preocupar tener un poder judicial fuerte, independiente, que tener buenos abogados también bien formados, con vocación como la que denota Javiera, que pueda seguir adelante en su estudio y que después cuando salga al ejercicio no traicione su vocación, y que pueda seguir siempre respetando la profesión de abogado, tratando de dignificarla, ¿cierto? Teniendo siempre, sin cometer delitos, sin cometer faltas éticas en el ejercicio de nuestras tareas. Y eso es algo hermoso, eso es algo que debemos todos valorar y respetar, y cuando hay un proceso penal en curso, saber que es eso, una investigación, y que el día de mañana la investigación debe justificar las imputaciones y el día de mañana las condenas también, y el Poder Judicial nos da la oportunidad de acercarnos y bajar la sentencia. Cada cual puede leerla si se interesa, cuáles son las razones que puede tener un tribunal para llegar a una determinada decisión u otra, y en definitiva también puede respetarlo. Así que eso es lo que les puedo plantear. Muy agradecido de la invitación y siempre dispuesto a que podamos seguir conversando de estos temas. ¿Perdón? ¿Algún correo, algún teléfono donde te puedan contactar? Por supuesto. Mi correo electrónico es jlandres@jlabg.com. Repito, jlandres@jlabg.com. ABG como de abogado, con B larga, abg.com. ¿Ya? Luis, muchísimas gracias por esta exposición, y quisiera preguntarle a Javiera, ya nos estamos despidiendo prácticamente, quisiera preguntarle a Javiera si de esta conversación se ha reforzado tu interés por ser penalista. Cuéntanos. Sí, mucho más. Creo que me gustó mucho cómo habló José Luis. Creo que lo único que me gustaría acatar así, que si respecto a la nómina de los abogados, que me quedó haciendo ruido, si el hecho de que no los dejen impartir clase y que los tengan ahí, no, a lo mejor no se estarán pasando a llevar algunas garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a la honra, o sea, los tienen en una nómina por defender, o sea, por su trabajo, y el derecho también al trabajo, o sea, están pasándose a llevar dos garantías constitucionales, entonces a lo mejor se podría ejercer alguna acción en contra del mismo sistema público que tiene esta nómina. Oye, me encanta. Indudable. Vemos un abogado en potencia, una abogada que efectivamente está pensando como, está razonando como abogada. Javiera, está razonando como abogada. Efectivamente, hay una vulneración
rotunda, enorme de las garantías de los abogados y el colegio de abogados nunca ha tomado carta en el asunto. La asociación de abogados no ha tomado carta en el asunto y abogados independientes como nosotros que eventualmente podemos defender a una persona que tiene dos maceteros con marihuana en su casa, dos. Podemos caer en esa nómina. Imagínate la vulneración. Sí, y antes era peor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, porque ahora hay microtráfico. Antes, la simple conducta de un pito de marihuana, convidarlo, que es algo muy natural entre las personas que comparten la costumbre de consumir marihuana, eso era una conducta de tráfico, porque solamente estaba considerado como consumo aquel acto personal, exclusivo y próximo en el tiempo. O sea, un acto concretamente individual. Si yo iba en el auto y sacaba un pito y le daba al pasajero, y de hecho hay un caso que lo escuché en una clase, de un chico que iba en auto saliendo de Santiago, había alguien haciendo dedo, como era antiguamente ahí afuera en el sector de Los Prados, y lo subió, le ofreció un pito de marihuana y su pasajero era un policía y terminó detenido y condenado por tráfico. Antiguamente no había la distinción. Hoy día la ley afortunadamente distingue por la cantidad y tiene una pena reducida para los casos de tráfico de pequeñas cantidades. Pero aún así, yo creo que el tema de las drogas es algo que debemos seguir reflexionando, porque creo que hay un enorme problema ahí que seguir conversando. Sí, claro. Oye, María de Los Ángeles Martínez, hola, qué pena que es el último capítulo, tremendo programa, claro, preciso y un gran aporte, sobre todo a mi ignorancia, todos somos ignorantes. Grandes invitados, mucha suerte a Javiera, será una gran abogada. Muchas gracias. Un abrazo a María Inés, a Hernán y al equipo que hace posible tan exitoso programa. Gracias María de Los Ángeles, gracias a todos los que nos han escuchado. Me encantó tenerte, Javiera, porque efectivamente eres la nueva generación de abogados, el recambio que va a venir, que va a ser probablemente los cambios. Además tienes una actitud que me encanta, que es de respeto a la experiencia y a la vez de juda y aventurera. Así que, porque el abogado tiene que ser creativo y a la vez aprender de los viejos. Así que excelente tu actitud, te felicito, yo creo que vas a ser tremenda abogada. Es el último capítulo de la temporada. El próximo lunes, ¿algún mail de Javiera por si alguien la quiere contactar para encargarle alguna cosa? Pero por ahora es muy jovencita para encargarle cosas como abogada, pero ella está estudiando, déjala que estudie, tranquila. Sí. En tercer año ya puede trabajar como procuradora. Voy recién al segundo año. Así es. Así que por ahora que estudie, que progrese, que siga en este camino que ha tomado y que le vaya muy bien como le va a José Luis. Me encanta también tu perspectiva, porque yo creo que no existe democracia ni defensa de los derechos humanos y nada de lo que nosotros hablamos en teoría existe si en la práctica no hay una defensa para los que somos potencialmente acusados, porque eso tenemos que recordarlo. Todos los que estamos aquí y todos los que nos están oyendo en algún minuto pueden ser acusados de cometer un delito. Todos. Vamos manejando en el auto, tenemos un accidente, nos confunden con otra persona, siempre podemos ser víctimas de una acusación falsa, injusta. Así es, o un pariente nuestro. Estábamos en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado y sonamos. Exactamente. Oye, pero no sonamos porque existe para eso el derecho a defensa. Sí, por eso están los abogados defensores. Javiera, no hay que dejar de considerar la posibilidad de ser defensor. Yo diría que es más apasionante que ser fiscal. En el camino veremos. Eso es. Los dos lados son exactamente igual de importantes. En todo caso, la fiscalía hoy por hoy, que está súper sobrecargada de pega, comete muchos errores. No es por quererlos informar, sino que comete errores de los cuales se aprovechan los defensores y eso es un grave problema de nuestra justicia. Los errores de la fiscalía, no debido a que sean malos abogados, malos profesionales, sino que es un nivel de carga de trabajo que superó las expectativas de cuando fue diseñado esta reforma procesal penal. Así que también nos hace falta. María Inés, queremos tomarnos el último minuto, si el director nos permite, para agradecer la tremenda sintonía que hemos tenido en estos 6 meses de programa. Partimos con muy poca expectativa,
queríamos que nos vieran nuestros amigos, nuestros parientes. Que nos viera tu hermano. Este programa, José Luis, Javiera, lo ven a veces pocas personas en directo, 200, 300 personas, pero las repeticiones a veces llegan a 2.000, 3.000 repeticiones, y tenemos certeza de que tenemos personas que nos han visto en Estados Unidos, en Ecuador hay un grupo de abogados que nos ve siempre. A veces no nos ven en directo porque a veces hay diferencia horaria en otros lugares. Hay personas que están en España, tengo conocidos que están en Australia que ven este programa. Y si bien es cierto, no es un programa de formación legal, no somos una cátedra de derecho, tenemos tan buenos invitados como José Luis y como otros, que en este programa, que es el cierre de la primera temporada del año 2020 y principio del 2021, queremos agradecer a cada una de las personas que ha participado, porque todos ustedes hacen este programa junto con nosotros. Y además queremos señalar que nuestro director dice que Caballito Bueno repite y que el próximo lunes vamos a tener un programa de transición a la temporada del 2021. O sea, Caballito Bueno repite, vamos a tener un programa el próximo lunes, lo cual no estaba considerado, salió, eso es gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. La intención de este programa es entender que el derecho no es una cosa teórica que tienen grandes jueces y grandes estudios, no, el derecho es cotidiano, el derecho existe y regula nuestra vida diaria, nos defiende frente a los abusos del Estado, nos defiende respecto de los abusos de otras personas que nos quieren hacer daño, nos permite hacer valer toda nuestra humanidad, nuestra propiedad, nuestro derecho a comerciar, nuestro derecho a intercambiar con otro, regula incluso nuestras relaciones humanas y sentimentales, los derechos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. El derecho es cotidiano, el derecho está en el día a día y eso es lo que quiero y hemos querido que refleje este programa. El derecho está al alcance de todos. Me congratulo también de haber invitado a participar en este proyecto junto con Julio Ray, que me gustaría que entrara al set. Director, ¿usted puede entrar al set un segundito para que lo conozca la gente? Se va a mantener ahí incógnito, productor, director. Ahí está. Esa es la cara de nuestro director. Ahí está, con barba, anteojos, es un director incógnito. Me congratulo, Marínez, de haberte invitado a participar en este proyecto. Y estamos terminando la primera temporada. El próximo año tenemos un anticipo de la próxima y queremos dejar invitado especialmente a Javiera para que el próximo año te integres con nosotros a participar en la producción de este programa. Así que quiero que lo consideres y que participes. Nosotros somos solo 2 personas y siempre tenemos 1 o 2 invitados, pero nos va a hacer falta siempre tener nuevos temas, nuevos invitados y alguien joven que pueda participar con nosotros en las preguntas, en preparar el programa. Así que quedas desde ya invitada a formar parte de este programa. Javiera Navarrete, bienvenida a este equipo. Bienvenida a este equipo. La remuneración asciende exactamente a 0 pesos, pero te vas a hacer famosa junto con abogados tan importantes como Marínez Ibacache, José Luis Andrés y otros que nos han acompañado. Y en este programa no tan solo ha habido abogados, hemos tenido un psicólogo, economista, un contador, hemos tenido mediadoras familiares, hemos tenido personas que no tienen una profesión determinada. Bomberos, los muchachos que están en este momento en Chile. Periodistas, perdón. ¿Director? No, oye, no, saludos a todos, saludos a Marínez, saludos a Hernán, a Javier, a José Luis, y no se olviden que todos los programas de la radio, todos, siguen durante febrero sus horarios habituales, no más que son programas de transición durante febrero a la nueva temporada de la radio y de ICAL Media que comienza en marzo de este año. Eso no más, nada más. Director, y ahora nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias por venir, gracias por estar. Un gusto tenerlos, se pasaron. Nos vemos. Acá igual. Chao. Chao.